Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Qué bendición poder encontrarnos nueva vez en este espacio. Acá estoy. Por la gracia de Dios, hoy contamos con la misericordia del Altísimo, su bondad que aún nos permite seguir respirando y seguir teniendo también esa facultad de poder entender su palabra y reunirnos como lo hacemos normalmente en este espacio de manera virtual, para así entre todos escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Para hoy tendremos un tema sumamente importante, como algunos ya sabrán, profetas. Este tema que vamos a tratar de sueños, visiones y falsos profetas tiene un ingrediente muy esencial en las Escrituras y son tiempo final. Pero algo muy interesante que vamos nosotros a ver en ese sentido es también episodios que están ocurriendo ahora mismo en el mundo, como ciertos videos que están por allí rondando, incluyendo el de una niña con una supuesta visión, y muchas personas están presas del temor y otras cosas. Así que con fenómenos como ese, específicamente todo lo que tiene que ver con sueños, visiones y falsos profetas. Así que cualquier persona que usted que necesita recibir luz en este sentido, que necesita tener paz en su corazón y pisar sobre una plataforma firme, es bueno que usted le comparta en este momento para que también pueda unirse al estudio. De igual forma, cualquier persona que ya usted conoce, que de por sí anda por esas sendas extraviadas de las visiones, de los sueños, de la astrología y de otros fenómenos paranormales, es un buen momento para que usted le dé un toque y le haga, si posible, una invitación directamente para que participe en este estudio que hemos de tener: sueños, visiones y falsos profetas. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias por permitirnos en esta hora interceder por estos nombres específicos, particulares. Tú conoces el lugar donde se encuentran estas personas, las condiciones que prevalecen a su alrededor, las amenazas que puedan sentir del ambiente contaminado, pero también tú conoces, Señor, el poder mediante el cual tú has de protegerle, has de preservarle, y también el poder del toque sanador que les darás a aquellos y aquellas que están atravesando por situaciones de salud crítica, y que tú como gran médico en esta hora le visitarás de acuerdo a tu voluntad y permitirás que sean restauradas. En esta hora te agradecemos porque nuestras vidas están en tus manos. También queremos poner el espacio de hoy, todo nuestro programa de estudio, queremos ponerlo en las manos del Espíritu Santo. Que sea Él quien nos dirija en esta hora a toda verdad y a la comprensión de lo que tú quieres que entendamos, y donde quieres también que afiancemos nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por responderla ya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos y hermanos, nueva vez por estar allí. En esta hora iniciamos nuestro estudio: sueños, visiones y falsos profetas. En los últimos años hemos visto cómo en los principales diarios, las principales revistas y ya también en la última década en las principales redes sociales de repente ocupan los primeros lugares, los primeros espacios en esa plataforma, lo que tiene que ver con visiones, sueños, la astrología y otro tipo de explicaciones de fenómenos paranormales, donde el ser humano es atraído muchas veces por la curiosidad, otras veces más allá de curiosear está el temor, está la intriga. Cuántas cosas a veces que son de la naturaleza humana por personas que ya han estudiado el comportamiento de los seres humanos y que saben justamente qué áreas tocar para lograr finalmente ponerle a sus pies o ponerle a que le obedezcan en ciertas prácticas y en ciertos principios. Por ejemplo, la misma durante décadas y, ¿por qué no?, durante milenios,
porque es una de las prácticas esotéricas, espiritistas más antiguas de la sociedad. En la antigüedad se le conocía como el ágora, y el que lo iba a practicar le llamaban agorero. El ágora es el nombre antiguo del horóscopo. El horóscopo es un nombre relativamente nuevo, así que mayormente se le llamaba el ágora. Y la Biblia tiene mucho que decir con relación a los agoreros, a los encantadores, a los adivinos, a los soñadores, a los visionarios y demás. Y en ese sentido, la sociedad de hoy, una sociedad con tanto conocimiento intelectual, pero a la misma vez con tanto vacío espiritual y emocional, se postra también ante esas prácticas y es constantemente seguidora de esas cosas. Pero realmente note cuál es el fundamento, cuál es el grado de certidumbre de esas prácticas que tienen que ver con visionarios, con sueños, con astrólogos y demás. Hace algunos años, de una revista norteamericana, hizo una investigación muy personal que luego publicó. Él estudió cuidadosamente las predicciones que habían hecho durante 30 días los adivinos y visionarios norteamericanos. Durante 30 días, un mes, él recopiló especialmente lo que habían publicado durante ese mes 3 revistas. Tomó todas las predicciones de estos adivinos, soñadores y visionarios, y entonces al terminar el año, después de él haber descartado todas aquellas predicciones que eran un tanto vagas, que no se concentraban en algo específico, sino que eran muy genéricas, él terminó con una lista de 250 predicciones específicas, 250 que habían de suceder según los visionarios, los soñadores y los adivinos durante ese periodo. Y él descubrió que de esas 250 predicciones que habían hecho supuestos soñadores, visionarios y adivinos, de esos supuestos sueños de acontecimientos que precisaban que iban a ocurrir, solamente el 3% habían tenido algún tipo de cumplimiento. Solo el 3%. Las otras 244 de 250 habían sido solamente como tirar un golpe al aire. Simplemente hablar algo al azar que sencillamente no pasó. Y una de las razones por las que las personas constantemente siguen estas prácticas es por lo limitado que es el ser humano. Está encerrado en el presente y ahora. Y aún el pasado va tornándose borroso con el tiempo, pero en el futuro no logra entrar ni siquiera en un minuto de lo que está delante de sí mismo, y eso inquieta al ser humano, le hace sentir temor en muchas formas. Pero esto de esas predicciones, quiero detenerme un momento, 250 predicciones, de las cuales solamente el 3%, o sea, solamente 6 se cumplieron durante ese periodo. 244, nada. Eso me hace recordar cuando, siendo niño, entre 8 y 12 años, un tío mío en la región este de aquí del país, él nos visitaba, vivía administrando una finca de un terrateniente, y él nos visitaba siempre montado a caballo, y cada vez que él llegaba a la casa me miraba y decía: ese niño, mi sobrino, tiene una luz especial, él va a ser adivino, él va a ser un curioso, como le llaman a los brujos en esos campos. Y entonces él mismo se detenía y decía: dime qué número va a salir para hoy, o qué número tendrá la lotería para el domingo. Y como todo muchacho, ante un pedido de un familiar adulto, pues yo le decía un número cualquiera. Era algo al azar, pero imagínense, entre tantos números al azar, y donde hay 100 números específicos en lo que tiene que ver con la terminación, en algún momento tendría que acertar. Y en algunos momentos acertaba, pero es algo que ocurre al azar, de manera probabilística, sabemos que eso puede ocurrir. Y el día que eso ocurría, aunque fuera una vez en 2 años, hacía todo un escándalo de que yo tenía un poder especial, de que tenían que comprarme algunos enseres, algunos amuletos, y comenzar a llevarme donde algunos hechiceros para que pudieran darme ese toque, para que pudiera también pues practicar la hechicería.
Así que noten cómo esto que sencillamente ocurrió en el estudio que hizo el editor de esa revista norteamericana, de lo que habían anticipado, habían predicho esos visionarios, soñadores y también adivinos, es algo que cualquiera al azar puede acertar hasta en un grado mayor que eso. Sin embargo, no todo lo que ocurre es sencillamente lanzando un golpe al aire. No todo es pues tirando algo al azar a ver si ocurre. No todo es así. Como vamos a ver aquí en la tierra, hay una lucha de dos poderes que se manifiestan de verdad y que la Biblia nos advierte de cómo reconocer cada uno y qué actitud adoptar ante un supuesto sueño, una visión como el sueño o la visión que anda rodando por ahí, qué actitud adoptar y qué pensar sobre eso. La Biblia nos lo dice y lo vamos a ver en breve, pero quiero enfatizar ahora que una de las razones por las cuales las personas son presa fácil de esas supuestas visiones, sueños y falsas profecías es el temor que normalmente está en el ser humano. El temor, el miedo en sentido general paraliza, enferma y puede hasta matar. Déjenme decirles, el miedo lleva a las personas con frecuencia a hacer y decir cosas que son totalmente incoherentes. ¿Y qué miedo tienen las personas? ¿A qué le tiene temor? Bueno, algunos tienen, según las estadísticas, los estudios que se han hecho al respecto, miedo de perder a su cónyuge, tienen miedo de morir, miedo de llegar a ser pobres, los que están en mejores posiciones. Algunos tienen miedo a la soledad, miedo a la oscuridad, miedo al pasado, que pueda resurgir, pueda aparecer de nuevo, miedo al futuro, miedo a la vida, miedo a la realidad y a muchas otras tantas cosas que el ser humano con frecuencia no logra manejar en su vida por algún tipo de situación especial. Miren lo que la Biblia nos dice con relación a cuando aparecen estos soñadores, visionarios y falsos profetas, cómo descubrirlos y qué actitud adoptar, porque es importante saber qué actitud nosotros adoptar. Y he sido, pues de alguna manera, abordado por muchas personas que me han escrito desde el fin de semana, justamente preguntando, ¿qué? Mire, con relación a esto, no lo quiero enviar porque no sé, o ya lo envié, pero después pensé, dígame qué de este video, de este supuesto sueño, de esta visión, de esta advertencia que están dando para el martes, incluso con fecha y todo. Y entonces, mire lo que la Biblia nos dice en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, en el versículo 1, dice la palabra: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio, dice en el versículo 3, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando no es basado en la palabra de Dios, en lo que le llama el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y justamente vivimos en una época de oscuridad espiritual. El anticipo de ello lo hizo el Señor a través de Isaías, en el capítulo 60, donde dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Hemos llegado a ese momento, pero sobre ti, en medio de la oscuridad, sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Alabado sea el Señor. En Deuteronomio nos dice esto, pero mire lo que nos dice el Señor a través del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 8. Dice: porque así dijo el Señor Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen esos profetas que están en medio de vuestro pueblo, y ni los adivinos, ni escuchen los sueños que sueñan. Que ni lo escuchen, que no le presten atención. En el mismo libro del profeta Jeremías, capítulo 27, versículo 9, dice: vosotros pues no escuchéis. Note cómo el Señor es reincidente en la advertencia de que no debemos prestarle oído, no debemos escucharlo.
sé que hubo personas, porque algunos me lo confesaron, al hablar conmigo me dijeron, mire, lo he estado varias veces buscando, porque déjeme decirle, eso tiene un efecto. Tiene un efecto hechizante sobre la persona, tiene un efecto de alguna manera que logra producir hasta una especie de hipnosis en la persona y le hace encarnar el temor resultante de lo que le está diciendo allí. Y si cuando usted comienza a escuchar algo similar en otro momento, porque esto no se queda aquí, usted sencillamente detenga allí y no sigue escuchando, ni siquiera sigue escuchando. Es como cuando le envía a la compañía de teléfono que usted tiene de manera gratuita el horóscopo, y entonces la persona dice, aunque no creo en esto, pero déjame ver lo que me mandaron, y lo toman hasta de chanza, pero mientras lo está leyendo, sin darse cuenta posiblemente, lo que está haciendo es consultando a esa fuerza que obra a través de ese sistema de la astrología y de esa forma de intentar adivinar. Jeremías 27:9, vosotros pues no escuchéis a esos profetas que le hablan contrario a la palabra o fuera de lo que es la palabra, a esos adivinos, a esos soñadores, a esos agoreros, a esos hechiceros que os hablan. Mire cómo la Biblia enmarca dentro del mismo grupo a los adivinos, a los soñadores, a los agoreros, a los hechiceros, a los falsos profetas, cuando su base no es la escritura para lo que están presentando. Sencillamente con una supuesta revelación, con un supuesto sueño, y claro, ante el temor generalizado que hay ahora en la sociedad, saben que está el terreno preparado para cuando se diga algo así, se difunda algo así, pues que la gente automáticamente cobre en temor y hasta piensen que viene de parte de Dios, en medio de una sociedad crédula, una sociedad creyente, sensible por la situación de incertidumbre, caos que hay en el mundo entero. Todo eso pues prepara la situación. Quiero que ustedes recuerden, para hacer un paralelo con esto que está ocurriendo, recuerden cuando por aquí, por el Caribe, específicamente aquí en Santo Domingo, pasó el huracán George en 1998. A raíz del azote que fue el huracán George, especialmente para la zona este y sureste del país, a raíz de eso, por donde pasó ese huracán, no quedó un solo árbol verde. Los que lograron quedarse en pie perdieron todas las hojas. El ambiente era fúnebre que se veía en este lugar, y mucho más en lugar como el nuestro, donde el clima, las estaciones del año no son tan acentuadas y nunca habíamos visto todos los árboles despojados así de hojas. Así que fue muy impactante. Ante el temor que el paso del huracán George dejó, una semana después alguien realizó una llamada malintencionada desde una isla vecina nuestra, hizo una llamada al país diciendo que venía un maremoto. Hasta ese momento, estoy hablando de septiembre de 1998, hasta ese momento la mayor parte de la gente no habían escuchado mencionar esto, no habían escuchado el término de tsunami con el que se conocen los maremotos en el sudeste asiático, en el Pacífico, pero la gente, sin mucho saber lo que era, se atemorizaron a un grado tal que esa noche la mayor parte de las personas durmieron en las calles, en las aceras, o sencillamente se quedaron allí conversando hasta que pasaron las horas. Recuerdo todavía cómo los bomberos, la defensa civil y otros cuerpos de auxilio en la sociedad salían, le hablaban a las personas a través de megáfonos: váyanse a dormir, no va a ocurrir nada, es una falsa alarma. Pero ya la gente tenía el pánico resultante de lo que había hecho el huracán George, y entonces potenciaron, alguien aprovechó esa circunstancia. Este momento de temor generalizado, producto de la incertidumbre que ha provocado el virus a nivel global, ha hecho que la gente esté vulnerable, muy vulnerable, y de manera malintencionada los que prepararon ese video de la niña con el supuesto sueño, con la supuesta visión, noten que incluso no le presentan el rostro, y no es por asuntos legales, porque ustedes han visto muchos niños predicando y profetizando, según ellos, de muchos cuerpos religiosos que acostumbran a eso. Pero ustedes ven que en este caso específico, en el programa donde le están presentando, le cubren el rostro, no le permiten ver.
porque hay una intención de mantener en oculto a quien está soltando esto al aire, así sencillamente, pero dejando entonces el temor creciente en tantas personas, sobre todo en aquellos que no tienen la orientación de la palabra profética más segura. Y a la mayor parte pues le impactó y a muchos lo dejó fuera de balance. Así que sigamos mirando qué nos dice la palabra para pisar nosotros sobre plataforma firme y poder tener la actitud correcta ante situación como esta. Jeremías también, mire cuánto dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Jeremías en el capítulo 23, versículo 25, dice lo siguiente: he oído lo que dicen esos falsos profetas, que profetizan mentira en mi nombre, porque usan el nombre de Dios, que Dios le dijo, que Dios le envió, que Dios mandó o envió un mensaje a través de él o de ella. Noten, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Así dice Jeremías 23, 25. Yo amo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Parece que fuera un diario, parece que Dios lo estuviera escribiendo ahora mismo y hablándonos de las cosas que están ocurriendo. Así es la palabra viva, porque el Espíritu Santo, quien la reveló, trasciende los límites del tiempo humano, trasciende la dimensión que nosotros podemos vivir del presente. La divinidad total, incluyendo al Espíritu Santo, trasciende las dimensiones del tiempo y viven en el eterno presente. Por eso lo que vemos hoy en día ya fue anticipado con tantos siglos antes. El mismo profeta Jeremías otra vez se hace eco de las palabras de Dios en Jeremías capítulo 23, versículo 32. Jeremías 23, ahora en el versículo 32, dice el Señor: he aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con mentiras, con presunciones, cuando yo no los envié ni le di esa orden, ni son de provecho alguno para este pueblo. ¿Qué provecho puede traer con una supuesta revelación, con una falsa predicción, donde realmente lo que quieren es aprovechar el temor que normalmente hay en las personas en momentos como estos? ¿Qué tiene la Biblia que seguirnos diciendo con relación a esta temática de los falsos visionarios, los falsos soñadores y los falsos profetas? Recuerde que en algún momento de nuestro estudio hoy vamos a hablar acerca de que no todo es truco cuando se trata de los soñadores, visionarios y falsos profetas. Algunos tienen un poder que viene de abajo con el que pueden hacer ciertas cosas que vamos a prestarle atención a eso. Le vamos a prestar atención a eso. Usted ha visto que en la historia se han puesto diferentes fechas, incluso hasta para el fin del mundo, año 2000, año 2011, el 2013, muchas fechas se han puesto y todavía siguen cifrando fechas. No piense usted que todas las fechas que el enemigo induce a alguno de sus agentes a presentar, no piense que todas van a ser pasadas por alto sin que ocurra nada. Usted va a ver lo que la Biblia tiene que decirnos en ese sentido. O sea, ¿qué puede ocurrir cuando esto sí sucede algo en ese día que se ha hecho la predicción? Eso lo vamos a ver en un momento. Mientras, vea lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 24. Jesús dice: se levantarán falsos profetas y habrá falsos cristos también, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Cuando está hablando de grandes señales y prodigios, con la que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos, estamos hablando de fenómenos paranormales, de manejar situaciones más allá de lo normal, con manifestaciones sobrenaturales, en los que ocurrirán en algún momento también, que acertarán con algunas cosas de las predicciones que van a hacer. Así que un profeta verdadero no es solo porque prediga algo y de repente se cumple, no es solo por eso. La Biblia tiene una característica completa de cuáles son los verdaderos profetas, y eso sería todo un estudio, todo un programa que veremos más adelante. Sin embargo, es bueno que usted sepa eso, el poder con el que obra el enemigo, porque el enemigo tiene gran control de muchos asuntos en este mundo. Y para que usted tenga un ejemplo, si usted es dado, o un día por curiosidad, por lo que sea, usted consulta o lee el horóscopo que le llega en el periódico o le llega de su compañía telefónica, usted lo lee y dice: no creo en eso. Ya usted lo leyó. Con haberlo leído, el enemigo ahora tiene permiso para actuar en su entorno y en su vida y provocar que lo que le predijo de repente ocurra, o
similar o exactamente lo mismo para que usted crea que de verdad a través de los astros, a través de las estrellas, a través de los signos zodiacales es que su vida se dirige. Hay trampa en eso, hay mucha trampa en ese sentido. Ya en momentos cuando las personas han ido, por ejemplo, a un hechicero y le han dicho algo sobre alguien, la gente, oh mira, y fue así que claro, hay un poder que está obrando desde abajo y no todo se quedará simplemente en el temor. El enemigo obra con un poder desde abajo y vamos a ver algunos ejemplos modernos y posmodernos en ese sentido, de manera puntual. Así que esto Jesús anticipa en ese sermón profético, en Mateo 24, en el verso 24, que esos falsos profetas, esos visionarios, esos soñadores van a obrar de una manera que van a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Es con manifestaciones que aparenten ser del poder. El milagro mentiroso no es porque no ocurra el fenómeno. Le llama milagro mentiroso porque el poder con el que se obró no proviene de la fuente de Dios, no proviene de fuente divina, sino con poder desde abajo. Es importante que sepamos eso. Y es bueno que recordemos que cosas que al enemigo no se le permitieron en el pasado, como vimos en uno de nuestros estudios, como fue descender fuego en tiempo de Elías, no pudo hacer esa manifestación sobrenatural, pero se le va a permitir en el tiempo final, lo dice Apocalipsis 13, hará descender fuego delante de los hombres desde el cielo. Fuego del cielo delante de los hombres. Eso será una manifestación extraordinaria, como vamos a ver. Ahora, note lo siguiente, note cómo personas que manejan poderes a veces paranormales, no es su fuente la de Dios. Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. A principios de los 80, un predicador, cuando se comenzaban a utilizar los medios como la televisión para llegar con la predicación a las personas, un predicador del mundo protestante, algunos recordarán de apellido Swaggart, pues realizaba unas predicciones según él, hacía unas manifestaciones en su show de predicación, donde incluso invitaba a personas que subieran al estrado donde él estaba, subieran a la plataforma y les decía que con un toque los haría rodar por el suelo. Sé que la mayoría de los que me ven y escuchan en estos momentos han visto cosas similares. Desafíos, y si alguien cree que no va a caer, que suba aquí, que con un toque va a caer al suelo. Y no solo eso, incluía también entre sus manifestaciones el realizar supuestos milagros y también incluía hasta el hablar en un supuesto don de lengua. De repente, en medio de su predicación, usted escuchaba que decía, rabasabadama, samadama, simbalaya, y cosas parecidas, y la gente caía al suelo rodando. Manejaba mucho poder. ¿De dónde venía ese poder? La única forma de nosotros averiguarlo es lo que dice Jesús: por sus frutos lo conoceréis. Antes de que terminara esa misma década en que se hizo tan popular ese predicador protestante, antes de concluir esa década, fue denunciado y finalmente procesado porque compraba de manera frecuente, de manera consuetudinaria, compraba los favores, los trabajos, los servicios de la prostitución que hay en las calles en Norteamérica. Finalmente también completamente ebrio fue apresado cuando de esas actividades salía a subir a una plataforma a hacer todo esto. ¿Nota usted que se puede obrar con un poder sobrenatural, que se pueden manejar situaciones paranormales, que se puede incluso desafiar a personas que suban para hacer ciertas cosas y hacerlo con un poder que no viene de arriba? Eso es lo que Jesús justamente anticipa cuando dice que harán señales, cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, que se pueden tocar, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hemos sido testigos de muchos falsos profetas, visionarios, soñadores en los últimos años, que han estado haciendo predicciones de fechas en que ocurriría un cataclismo, en que vendría un maremoto, en que cubriría todo esto, y que tenían informaciones precisas de cómo todo se iba a hacer, y ponían supuestos ejemplos de que por eso incluso hasta se trasladó la embajada de donde estaba su sede a otro lugar por el temor de lo que iba a pasar, y se incrementaron
muchos comentarios en ese sentido y gente atemorizada. Conozco que más de 300 personas entre Santo Domingo y San Cristóbal, por ejemplo, salieron a una montaña y se fueron creyendo que todo eso iba a ocurrir. De los testimonios que obtuve posterior al hecho, de los que quedaron chasqueados por esa situación, estuvo una señora que junto con su hija de apenas unos 8 años se había ido a la montaña los 3 días con nada para comer, tuvo que bajar de nuevo y luego me hablaba que no debió irse, que aquello creía. Yo le digo, bueno, si usted me hubiera preguntado antes de irse, otro hubiera sido el saldo. Hubiera evitado ese momento amargo, esa situación. Hay personas que reaccionan, son reactivos ante cualquier estímulo, ante cualquier indicación, ante cualquier visión, cualquier supuesto sueño, cualquier supuesta revelación, porque le dicen que es de parte de Dios. Dios nos ha dicho en la palabra cómo nosotros examinar. Y dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Note lo que nos dice la palabra, que probemos los espíritus a ver si son de Dios. Y la regla para nosotros probarlos es la Escritura. Lo que está diciendo está acorde con las Escrituras. Es una persona que ya ha dado frutos conocidos en la fe. Es una persona que está respetando y obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque dice Hechos 5:32 que el Espíritu Santo Dios lo pone en quienes le obedecen. Además, la palabra de Dios dice, como también nosotros saber. Dice, si les dicen a ustedes que escuchen o consulten a los adivinos, a los soñadores, a los visionarios que susurran hablando, yo les pregunto, dice el profeta Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Y entonces dice, ¿cómo nosotros darnos cuenta de si son verdaderos? Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. ¿Escuchó usted en esa visión, en ese supuesto sueño de esa niña, algo que tuviera de la Biblia, con lo que indica la Biblia en alguna de sus partes, con el cumplimiento de algo de lo que ya está profetizado en la Biblia? ¿Escuchó algo similar a eso? ¿Escuchó algo que tiene que ver con algo de lo que nos presenta el don profético? Que es un don, el don de profecía que está vivo dentro del pueblo de Dios hasta el final, donde ese don está vivo, que es fuera de ahí que no les ha amanecido, nos dice la palabra, y es nuestra seguridad. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios ante la gente que pretende tener, maneja situaciones paranormales, poder sobrenatural, poderes ocultos? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, 9. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de esos pueblos, de esas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. Es una práctica de adivinación. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los espíritus, porque es abominación, dice, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. No harás nada de eso, no tendrás que ver nada con eso. Dios no quiere que tengamos adivinación, ni agorero, ni estar nosotros pues pensando que mediante algún tipo de lotería, algún tipo de sortilegio, echar la suerte, ni hechizo de brujo, ni encantador, que tiene que ver hoy también con el hipnotismo, ni adivino, ni falso profeta, ni quien consulte a los muertos, ni a los mediums, Actualmente, incluso grandes compañías y grandes entidades, incluso de muchos estados, tienen continuamente sesiones espiritistas. Claro, no se le llama así mayormente, sino una consulta al maestro iluminado, al guía espiritual. Eso no es escondido. De hecho, un día hablábamos acerca de todas las publicaciones que se han hecho en ese sentido. El espiritismo es una de las fuerzas que está guiando el mundo actualmente. Esto ya fue profetizado en la palabra. Es la fuerza del dragón. Recuerde que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Son 3 poderes
del fin, que son los que van a mantener con sus tentáculos totalmente atrapados a las personas y van a capitalizar, especialmente el espiritismo va a capitalizar momentos como estos, porque personas que incluso no creen en fenómenos sobrenaturales, no creen en espíritus que de repente pueden interactuar con las personas, entidades demoníacas, gente que no cree en nada de eso. Gente que dice que no cree en nada, cuando pasan situaciones como esta demuestran que le tienen miedo a todo. Gente que no cree en nada, pero le tiene miedo a todo. Entonces se deja manejar y manipular por cualquier cosa. Así que también nos dice el Señor en Números, capítulo 12, versículo 6, y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, Jehová dará una clara señal de cómo ser el profeta. Y Jehová no va a hacer de repente que la persona aparezca sin que usted sepa de dónde apareció, quién es, cuál es su sustento espiritual. No, Dios no actúa de esa manera. Dios no va a permitir que nosotros seamos engañados por falta de orientación. En ninguna parte de las Escrituras ocurre de esa manera. ¿Qué nos aconseja el Señor entonces? El Señor nos dice que le prestemos atención a la verdadera profecía. Y que dentro de la verdadera profecía, lo examinemos todo y retengamos lo bueno dentro de toda la profecía que el Señor ha estado revelando. ¿Y qué es lo bueno? Toda escritura es inspirada divinamente, pero fuera de allí no tenemos que examinar absolutamente nada, porque hay personas que esa parte de la escritura que dice examinarlo todo, cree que se refiere a todo lo que hay en el mundo. Y por eso muchas personas han pisado en terreno encantado, se han dado a la lectura o al examen de materiales que tienen que ver con espiritismo, con la nueva era, y luego no han podido salir lamentablemente de esas redes, de esos tentáculos. Así que no creáis a todo espíritu, nos dice 1 de Juan 4:1, sino probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas, muchos espíritus han salido por ahí. Nosotros hemos de estar en guardia con lo que nos dice la palabra. En guardia, nos dice Isaías 8:19, si nos dicen preguntad a los encantadores, a los adivinos, a los soñadores, nosotros definitivamente afianzarnos solo en lo que dice la palabra. Todo lo demás es sencillamente falsa profecía, que en un determinado día puede cumplirse, en un determinado momento puede cumplirse, no porque provenga de Dios, sino porque hay un poder desde abajo que maneja los asuntos del mundo. Le voy a poner un ejemplo, solo para que entienda lo que puede en un instante ocurrir. De ese supuesto sueño o visión donde dice que el que salga a la calle de repente va a morir. El enemigo tiene poder no solo para aniquilar a una persona, tiene poder para actuar sobre muchas personas a la vez. Claro, esto sencillamente del poder del enemigo actúa sobre aquellos que no tienen la protección divina. Aquellos que no tienen la protección divina. Y usted dice, y yo como hijo de Dios entonces puedo desafiar los intentos del enemigo. Usted no está colocado para usted tentar a Dios. Usted no está colocado para usted hacer desafíos al enemigo. Usted está colocado para obedecer la palabra de Dios. Que en usted no debe haber temor por lo que el enemigo intente hacer o hable a través de sus mediums, como situaciones similares a esta, del video de un sueño y nada más. Pero usted no está hecho para desafiar, ni para cuando uno de esos agentes de repente colocado en una plataforma dice, si alguien cree que no va a caer, suba, que yo lo voy a hacer, porque cuando usted sube es contra el diablo que se está enfrentando. Entonces usted no tiene que desafiar al diablo. Hay alguien que peleó con el diablo y ya lo derrotó en lugar nuestro, que es Cristo Jesús, y alabado sea su nombre. Nosotros no tenemos que estar desafiando al diablo. Nosotros tenemos que estar pisando sobre terreno del enemigo. Pero tampoco estamos para dejarnos infundir temor, porque el Señor dice, no le temas, no le creas, no le escuches. El único temor, que es un temor inteligente, es el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, y alabado sea el nombre del Señor por eso. Es importante también que veamos lo que nos dice la palabra con relación a lo que tiene que ver con las manifestaciones que en el tiempo del fin nosotros estaríamos mirando. Hay una cita interesante que aparece en el libro Mensajes Selectos. Quiero compartir esta cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 56. Oiga lo que nos dice la inspiración en este libro. Encontraremos falsas pretensiones en el camino. Surgirán falsos profetas. Habrá sueños y visiones falsos. Pero ustedes, mientras tanto, dice, preparen la
la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada en su palabra. Eso quisiera el enemigo, que en este momento nos apartáramos de la palabra, que en este momento comenzáramos a concentrarnos en ese y otro sueño y otras visiones y demás. Nosotros vamos a hacer frente a muchas, pero muchas pretensiones del enemigo. Esto es solo un video de un supuesto sueño, una supuesta visión. Nosotros nos vamos a tener que enfrentar, vamos a tener que encontrar, no porque lo busquemos, sino porque se nos aparecerán espíritus de demonio en forma humana. E incluso es importante saber que en algunos cuerpos religiosos esperan hasta la aparición de ciertos profetas o apóstoles en esta parte final de la historia, cosa que es un fenómeno espiritista. Los muertos nada saben. Sin embargo, usted puede estar seguro que Satanás no va a defraudar a los que le siguen y a los que creen en que los muertos sí saben y en que los espíritus de los muertos pueden aparecer. En algún momento vamos a tener que enfrentar esas apariciones y será desafiada la fe de la persona, la creencia, la doctrina, porque no es lo mismo decir que los muertos nada saben porque está en la Biblia, que enfrentarse donde habrá juegos de sentimiento. Imagínense, como usted ver la fotografía de un ser querido que murió, a veces usted se pone nostálgico y todo lo demás. Imagínense con la aparición física hecha por el enemigo, la reproducción exacta no solo de sus facultades físicas, sino también de sus mismas palabras, de recordar cosas que a lo mejor sabían solo ustedes, secretos entre ustedes. Todo lo que el enemigo maneja desde el campo se hará visible dentro de poco, y nosotros, nuestra única seguridad consiste en hacer caso a lo que dice la palabra. Ni siquiera obedecer a nuestros sentimientos y emociones, ni decir es que creo, es que tengo la sensación, tengo la corazonada. Solo la palabra de Dios. Así fue que Cristo venció al enemigo en el desierto. Escrito está. Y con ese escrito está es que debemos vencer toda pretensión del enemigo, todo sueño, toda visión falsa, incluyendo la que está rodando, las que están rodando por allí por las redes. Ya la Biblia nos ha dicho: no ni sigas esas cosas, ni le prestes oído a esas cosas, porque yo no los he enviado, dice el Señor. Que Dios nos ayude a seguir buscando orientación en la palabra profética más segura, a la que hacemos bien y haremos bien en el futuro, en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y mi hermano. Quisiera en esta hora pedirte que si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado en una forma particular y no te has reconciliado con el Señor, no has entregado tu vida al Señor, puedes escribirnos y con gusto te asistiremos para tu entrega al Señor. Tendremos la oración de entrega al Señor contigo y te guiaremos para que el Señor pueda ponerte en sus manos, rodearte con sus brazos de amor y darte la victoria en tu vida. Este es un buen tiempo para garantizar que nuestros nombres estarán inscritos en el libro de la vida. No hay seguridad para nosotros si nuestro nombre no está en el libro de la vida del Cordero. Oremos en estos momentos al Señor confiando en su poder. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor, gracias, porque tu palabra nos da seguridad y esperanza, nos llena de fe y nos hace entender cómo el enemigo quiere usar ciertas estrategias y momentos para atemorizarnos, para acorralarnos y para hacernos depender de cosas que no provienen de ti. Señor, te ruego en esta hora que tú afiances nuestros pies sobre la roca eterna que es Cristo, que ninguno de los que creen tu palabra sea defraudado, que los que aceptan tu palabra siempre se mantengan de parte de la justicia y puedan llevar luz a los que hoy se encuentran atemorizados. También te ruego por cada nombre, cada familia, cada persona, cada ciudad, cada país por el que se ha intercedido, se ha solicitado oración en esta hora. Señor, gracias porque tú prestas oído a nuestras oraciones. Hemos visto en la historia pasada y reciente la forma en que por la intercesión de un solo hijo, de una sola de tus hijas en algún lugar del mundo, tú has revertido situaciones grandes. Tú ya dijiste en tu palabra: naciones daré por ti. Gracias Señor por escuchar esta oración y por visitar hoy a cada una de estas personas con el Espíritu Santo
y con el poder de tu palabra. Responde cada oración, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Glorifica tu nombre en cada una de estas personas y familias. Lo creemos y confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y será hasta mañana.